nuestro país 4 millones de dosis de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19 y el gobierno anunció que la primera semana de febrero comienza el proceso de vacunación masiva en que los alcaldes esperan cumplir un rol fundamental. Por eso a esta hora estamos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Hola, Karina. Buenos días. Alcaldesa... Sí, la verdad es que llegan 4 millones de dosis. Claro, y queremos saber qué tantas posibilidades tienen los alcaldes ahora de cumplir un rol fundamental, cuando han venido insistiendo en esto en distintas etapas, en distintos procesos. Ustedes se reunieron ayer con el gobierno, hubo conversaciones al respecto, pero ¿qué tanta participación real van a tener los alcaldes? Absoluta, porque en realidad todas las vacunas se administran vía la salud primaria. Y esa es la salud municipal. Por lo tanto, aquí los alcaldes, pero sobre todo los equipos de salud de las municipalidades van a tener un rol absolutamente imprescindible. Ahora, hay un tema que es bien importante y es si la vacuna Sinovac va a servir o no para los mayores de 60 años. Porque lo que estábamos conversando ayer, ¿no es cierto?, entre los alcaldes, era que efectivamente la vacuna Sinovac es absolutamente segura para todas las edades. Lo que hay dudas es si es efectiva para los mayores de 60 años. Recordemos que los mayores de 60 años son los que mayor tasa de mortalidad tienen y por lo tanto es súper importante vacunarlos a ellos primero. Pero si esta vacuna china no es efectiva para los mayores de 60 años, no se le va a poder aplicar. Ahora, entonces, ese va a ser el tema crucial en esta semana. Claro, pero ¿quién va a tomar en definitiva esa decisión? ¿La va a tomar el Ministerio de Salud? Porque justo en esta semana hemos conocido nuevos resultados de las pruebas que se están realizando en nuestro país y los expertos hablan directamente de que sí es confiable en mayores de 60 años, algo que no fue lo mismo que se informó cuando se aprobó la vacuna en Chile. Claro, eso es justamente el tema que tiene que ser resuelto. Yo diría que es uno de los temas claves en esta próxima semana. Se supone que lo debiera tomar esa decisión el Ministerio de Salud en conjunto con el Comité Asesor, el Comité Asesor Independiente. El Comité Asesor, recordemos, era el que había dicho que mejor por ahora no se aplicara a mayores de 60. Sí. Si en cambio ahora se le da luz verde, entonces vamos a tener muy clara cuáles van a ser las prioridades, a quién le vamos a tener que administrar primero la vacuna. Porque obviamente lo primero son todos los equipos de salud, ¿no es cierto?, los equipos médicos. Y después vienen dos grupos. Uno, los muy vulnerables, que son vulnerables sobre todo por edad o por condiciones que tienen cáncer o diabetes, alguna de esas cosas, ¿no es cierto? Y por otra parte, trabajadores que son indispensables en sus funciones. Por ejemplo, conductores de transporte público, personas que trabajan en farmacia, ese tipo de personas, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es muy clave lo que pase en los próximos días, en realidad, con respecto a la vacuna Sinovac. De las conversaciones ayer, me quedó bastante claro que estaban recibiendo evidencia muy contundente de que la vacuna china sí sirve para los 60 años. Claro. Por lo tanto, Dios quiera que eso sea así, que lo declaren así los expertos, que se pueda utilizar con mayores de 60 años, porque entonces realmente vamos a poder cubrir con estas 4 millones, ¿no es cierto?, de vacunas, que en realidad son 2 dosis para 2 millones de personas, pero con eso ya podemos empezar a cubrir a los más vulnerables. La idea es empezar por las mayores edades. Claro que sí. Esa es la idea, ¿no es cierto?, que se pueda proteger a la población que es de mayor edad en nuestro país. Ahora, alcaldesa, ¿se puede hacer, ya que ustedes van a tener que ver más bien con la implementación práctica de la vacunación, ¿se puede hacer esta vacunación sin antes mejorar la capacidad de la atención primaria en las diferentes comunas? Porque ayer lo planteó el alcalde Sharp, el alcalde de Valparaíso, dijo que era necesario primero reforzar eso para cumplir con un proceso eficiente de vacunación. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, esto se conversó y el presidente fue muy claro. Y el alcalde Sharp estaba ahí presente. Van a haber recursos extras para reforzar la salud primaria. Eso fue ayer clarísimo el presidente, no hay dudas al respecto, necesitamos reforzar nuestro equipo. Recordemos que el año pasado
los equipos municipales vacunaron a 8 millones de personas con la vacuna de la influenza. Este año, en cambio, vamos a tener que aplicar los mismos 8 millones de vacunas de la influenza, más 15 millones de la primera dosis y más 15 millones de la segunda dosis. Y por lo tanto estamos hablando, ¿no es cierto?, de 38 millones de vacunaciones. Así que el esfuerzo que hicimos el año pasado, que fue muy fuerte, esta vez lo tenemos que cuadruplicar. Claro. Ahora, alcaldesa... Y quintuplicar también. Sí, claro, es un tremendo desafío y por eso quería preguntarle también... Es un tremendo desafío. Claro, dos preguntas en una. ¿Qué espera usted del proceso de información? Porque también dentro de todos los estudios que se han hecho, ayer conocíamos uno de la Universidad de Chile que plantea que las personas que tienen dudas por falta de conocimiento. Entonces, ahí también quizás hay un nicho para poder trabajar esto y que las personas efectivamente, ya que es un proceso voluntario, concurran a vacunarse. Y por otra parte, ¿qué es lo que está preparando el municipio de Providencia para poder hacer esta vacunación? Se lo pregunto porque en otras partes han, por ejemplo, reconvertido estadios para poder hacerlo, han hecho vacunaciones durante 24 horas, en diversos países que hasta ahora, hoy día, llevan un proceso eficiente de vacunación. Nosotros planificamos abrir todos nuestros colegios. Nosotros tenemos 10 colegios, ¿no es cierto?, grandes. Y eso significa, ¿no es cierto?, que ahí va a haber mucho espacio protegido, donde hay baños, donde hay todo lo necesario. Se nos ha ofrecido también, bueno, es parte nuestra, el Teatro Oriente, donde ahí pueden también estar esperando en forma muy cómoda. Lo más probable es que hablemos con universidades. Tenemos varias universidades en nuestro territorio, así que me parece que en Providencia, al menos por el tema de lugares seguros, no nos vamos a quedar cortos. Ahora, en el caso de los adultos más mayores, lo más probable es que los vayamos a visitar a sus casas y a vacunar en sus casas, lo cual significa efectivamente un costo mucho mayor, pero en esto nos colaboran a los servicios de salud, colaboran también los patrulleros, colaboran los fiscalizadores, o sea, en el fondo toda la municipalidad se pone al servicio, ¿no es cierto?, de nuestros equipos de salud. Algunos van, lo llevan, choferean, conversan con la gente, llaman por teléfono, así que eso ya lo hicimos el año pasado con la vacuna de la influenza. Este año probablemente lo vamos a hacer de nuevo, con la gracia que vamos a tener mucho mayor experiencia. Ya el año pasado nos vimos súper al límite, ¿no es cierto? Sí. Pero tenemos mucho más experiencia. Claro que sí. Quería cambiar de tema, alcaldesa, no puedo dejar de preguntarle por la salida de ahora exministro Ignacio Briones de la cartera de Hacienda. ¿Qué le parece a usted que haya renunciado en este momento? ¿Está de acuerdo con las declaraciones de Mario Desbordes, que lo consideró anticipado? A mí no me parece anticipado, me parece que cada uno decide cuáles son sus tiempos. Yo le tengo cariño, admiración a Ignacio Briones, iba a decir al ministro. Creo que va a ser un buen candidato, tiene además un buen partido detrás, ¿no es cierto? Y lo que quiero señalar es que me parece que él es un hombre que ha trabajado mucho en equipo, en Hacienda. Y eso es súper importante porque quiere decir que todas las decisiones, todo lo que está pendiente, lo conocen sus equipos y lo van a poder transmitir a Rodrigo Cerda, el nuevo ministro. Recordemos además que Rodrigo Cerda trabajó en el gobierno hasta hace relativamente poco. De tal manera que a mí me parece que esa puede ser una transición bastante tranquila. ¿Alcaldesa? Recordemos además que a mí también me tocó salir del ministerio, ¿no es cierto?, en ese entonces del trabajo. Así que uno trabaja en equipo y ese conocimiento queda. Claro, por lo que usted nos mencionaba, yo me queda la sensación de que prefiere usted que se transparenten estas intenciones, ¿no es cierto?, presidenciales cuanto antes de dilatar un poco más la situación, ¿no es cierto? Ahora, ¿le parece a usted que él es un buen candidato? Porque uno no sabe después... ¿Perdón? ¿Le parece a usted que él es un buen candidato? Porque la oposición ha hecho hincapié en que como ministro de Hacienda se opuso, o por lo menos trató de frenar una entrega de apoyo, ayuda más eficiente durante los efectos de la pandemia, durante los efectos del post-estallido social en nuestro país, a una serie de iniciativas que se iban planteando en términos de apoyo social a las familias. Por ahí han resaltado de que él estuvo en contra de ese tipo de ayudas. ¿Le parece que es un buen candidato?
A mí me parece que es un muy buen candidato y el hecho de, digamos, de que la oposición lo esté criticando es porque probablemente le tienen miedo. La verdad es que yo no he visto nunca que él se haya opuesto. Probablemente lo que quiso es que las cosas se hicieran ordenadas y a quienes correspondía. Recordemos, digamos, que también han habido, desgraciadamente, algunos mal usos de la ayuda fiscal. Personas que no la necesitaban, que estaban trabajando, igual la recibieron. Era importante tratar de evitar eso porque hay muchos chilenos que de verdad lo necesitaban, pero así con urgencia, y por lo tanto era súper importante, ¿no es cierto?, que fuera la ayuda social a los que de verdad lo necesitaban y no a los que se aprovechan. Así que a mí me parece que es una muy buena persona, que lo hizo muy bien como ministro. Una pena que todavía no haya alcanzado a sellarse el acuerdo de pensiones. Dios quiera que eso se pueda finalmente cerrar, porque los adultos mayores en Chile realmente lo que quieren es alguna certeza de qué es lo que va a pasar con sus pensiones. Claro, eso es lo que hoy día más se lamenta en términos administrativos, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el manejo de esta reforma de pensiones que es tan esperada en nuestro país. Alcaldesa, le queremos agradecer. Está ahí la ministra Saldívar. Claro. La ministra Saldívar, María José Saldívar, que han estado trabajando juntos. Así que yo no le tengo temor a eso. Es más bien, vamos a tener un acuerdo en el Congreso o no. Yo no creo que haya problema en la reforma de pensiones dentro del gobierno. Más bien el tema es si se van a poder poner de acuerdo los senadores y los diputados o no. Sí. Claro que sí. Muchas gracias, alcaldesa. Le agradecemos por esta entrevista. Entonces nos quedamos a la espera de este proceso de vacunación que se va a iniciar cuanto antes, entonces los primeros días de febrero en la comuna de Providencia y en las comunas de la región metropolitana, con la llegada de estas nuevas dosis de vacunas. Muchas gracias. Que tenga buenos días. Vamos a estar ahí y lo único que esperamos es que no se aglomere la gente, claro que sea llamada. Gracias, buenos días. Karina.